En la vasta extensión del espacio aéreo moderno, donde cada movimiento es rastreado por satélites, radares y torres de control, la idea de que una máquina de 200 toneladas simplemente se evapore parece una imposibilidad física. Vivimos en una era de vigilancia constante, donde la ubicación de un teléfono inteligente es conocida con precisión de metros y donde los aviones comerciales tejen una red ininterrumpida de datos a través de los cielos. Sin embargo, en la intersección entre la tecnología más avanzada y la inmensidad indiferente del océano, existen vacíos. Puntos ciegos donde la certeza de la ingeniería se encuentra con el caos de la naturaleza humana y la física atmosférica. La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines no es solo un misterio sobre un avión perdido. Es una fractura en nuestra comprensión de la seguridad, la comunicación y la realidad misma. Es una historia que comienza con la rutina más absoluta y desciende hacia una espiral de silencio, datos contradictorios y una anomalía inexplicable que sugiere que el destino de 239 almas no fue un accidente repentino, sino una secuencia de eventos prolongada y agonizante que se extendió hacia la oscuridad más profunda del planeta. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero debemos despojarnos de la retrospectiva y situarnos en la banalidad de la noche del 8 de marzo de 2014. El Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur operaba con la eficiencia mecánica habitual de un centro global. El vuelo MH370, un Boeing 777-200ER con matrícula 9MMRO, era una maravilla de la aviación moderna. Este modelo específico de avión tenía un historial de seguridad casi impecable, diseñado con sistemas redundantes capaces de mantener la aeronave en vuelo incluso si fallaban múltiples componentes críticos. No era un avión que simplemente se caía del cielo. A bordo, el capitán Zaharie Ahmad Shah, un veterano con más de 18.000 horas de vuelo, y el primer oficial Farik Abdul Hamid, un joven piloto en transición hacia la certificación completa en este tipo de aeronave, se preparaban para un vuelo de rutina hacia Beijing. Los pasajeros representaban una mezcla demográfica típica de un vuelo interasiático: turistas, familias, expertos en tecnología, calígrafos, hombres de negocios. Cada uno de ellos subió al avión con la certeza implícita de que llegarían a su destino al amanecer. El despegue a las 12:41 am hora local fue nominal. Los motores Rolls-Royce Trent 800 rugieron con la potencia calculada, elevando la aeronave hacia el cielo nocturno de Malasia, ascendiendo a través de las capas de aire húmedo tropical hacia la altitud de crucero de 35.000 pies. Durante los primeros 40 minutos, el vuelo MH370 fue anónimo, uno más entre los miles de puntos de luz que cruzan el sudeste asiático cada noche. Las comunicaciones con el control de tráfico aéreo eran profesionales, breves y carentes de cualquier indicio de estrés o anomalía. El sistema ACARS, que envía informes de estado de los sistemas del avión a tierra, transmitió datos rutinarios sobre el rendimiento del motor y la aviónica. Todo funcionaba perfectamente. A la 1:19 am, mientras el avión se acercaba al límite del espacio aéreo de Malasia y se preparaba para entrar en la jurisdicción de Vietnam, el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur se comunicó por última vez. «Buenas noches, Malaysian 370», respondió una voz desde la cabina, presumiblemente la del capitán Zaharie. Esas fueron las últimas palabras que el mundo escucharía del vuelo. Lo que sucedió en los segundos, minutos y horas posteriores transformaría una operación de transporte estándar en el mayor enigma de la aviación civil. 90 segundos después de esa despedida final, el transpondedor del avión, el dispositivo que comunica la identidad, altitud y velocidad de la aeronave a los radares civiles, se apagó. En las pantallas de los controladores de tráfico aéreo de Vietnam, el vuelo MH370 simplemente dejó de existir. No hubo llamada de socorro.
No hubo señal de Mayday. No hubo indicación de una falla catastrófica repentina que hubiera impedido una transmisión de emergencia. El silencio fue absoluto e inmediato, pero un avión de ese tamaño no desaparece físicamente solo porque su firma electrónica se desvanezca. Mientras los controladores civiles en Vietnam y Malasia comenzaban una danza confusa de comunicaciones intentando localizar el vuelo perdido, asumiendo inicialmente un retraso en la transmisión o un error técnico, los radares militares primarios de Malasia, diseñados para detectar intrusiones aéreas independientemente de los transpondedores, captaron algo que desafiaba toda lógica operativa. El eco de radar, ahora una mancha no identificada moviéndose a través de la oscuridad, no continuó hacia el noreste, hacia Beijing. En cambio, realizó un giro brusco y decisivo hacia el oeste. No fue un giro suave ni una deriva causada por un piloto automático desconectado. Fue una maniobra agresiva, un giro a la izquierda que llevó a la aeronave de vuelta sobre la península de Malasia, cruzando la frontera entre Tailandia y Malasia. Esta anomalía en la trayectoria de vuelo es la primera pieza crítica de evidencia que sugiere que, en ese momento, la aeronave estaba bajo control manual o bajo un comando reprogramado deliberadamente. El avión ascendió y descendió, fluctuando en altitud de una manera que algunos analistas sugieren que podría haber sido un intento de evitar la detección por radar o, alternativamente, el resultado de una lucha física en la cabina. El avión sobrevoló la isla de Penang, el hogar del capitán Zaharie, antes de girar nuevamente hacia el noroeste, siguiendo el estrecho de Malaca. Los operadores de radar militar vieron el objeto no identificado, pero trágicamente no lo clasificaron como una amenaza hostil, asumiendo que podría ser un vuelo comercial con problemas técnicos o simplemente ignorándolo en la complacencia de la noche. El MH370 pasó por puntos de navegación conocidos, waypoints aéreos virtuales que los pilotos utilizan para trazar rutas, lo que indica que quienquiera que estuviera al mando sabía exactamente dónde estaba y cómo navegar en la oscuridad sin la ayuda de las torres de control. El avión llegó al extremo norte de Sumatra y luego, en un acto final de desviación que sellaría el destino de todos a bordo, giró hacia el sur, hacia la nada, hacia la vasta, vacía y profunda extensión del Océano Índico Meridional, una de las regiones más remotas y hostiles del planeta. Mientras el mundo despertaba con la noticia de un avión desaparecido y las familias se congregaban en Beijing y Kuala Lumpur exigiendo respuestas, la aeronave continuaba volando. Durante 6 horas más. Esta es la anomalía más inquietante y reveladora de todo el caso. El avión no se estrelló inmediatamente después de perder el contacto. Siguió volando hasta que se agotó su combustible, como un fantasma atravesando la noche hacia la Antártida. ¿Cómo sabemos esto? Porque aunque los sistemas de comunicación principales habían sido desactivados, un sistema satelital secundario, el Classic Aero de Inmarsat, permaneció encendido. Este sistema no estaba transmitiendo datos de posición GPS explícitos, sino que realizaba un apretón de manos electrónico, un ping, cada hora para confirmar que la terminal estaba activa. Estos pings, 7 en total, fueron captados por un satélite geoestacionario sobre el Océano Índico. A través de un análisis matemático sin precedentes basado en el efecto Doppler y el tiempo de retraso de la señal, los ingenieros de Inmarsat lograron deducir 2 posibles arcos donde podría estar el avión. Uno hacia el norte, cruzando Asia Central, y otro hacia el sur, adentrándose en el océano. El arco norte estaba cubierto por radares militares sensibles de países como India, Pakistán y China. Si un 767 hubiera cruzado ese espacio aéreo, habría sido detectado e interceptado. El silencio de esos radares dejó solo una opción terrorífica: el arco sur. El vuelo MH370 voló hacia el fin del mundo, en línea recta, durante horas,
mientras sus pasajeros y tripulación muy probablemente ya habían sucumbido a la hipoxia o estaban incapacitados. Esta fase del vuelo, conocida como el vuelo fantasma, sugiere una despresurización de la cabina, ya sea accidental o intencional. Si la presión de la cabina cae a esa altitud, las máscaras de oxígeno de los pasajeros se despliegan automáticamente, pero solo suministran oxígeno durante unos 15 a 20 minutos. La tripulación de vuelo tiene máscaras de presión positiva que duran horas. Si alguien en la cabina despresurizó el avión deliberadamente y ascendió, los pasajeros habrían perdido el conocimiento en cuestión de minutos y habrían muerto poco después, dejando al avión volar en silencio con sus ocupantes ya fallecidos, un ataúd de aluminio navegando por la estratosfera. El análisis de los datos de combustible y rendimiento del Boeing 777 indica que el avión continuó hasta que sus motores se apagaron por inanición de combustible. Primero uno, luego el otro. La turbina de aire de impacto, RAT, se habría desplegado automáticamente para proporcionar energía eléctrica de emergencia, pero sin empuje, el avión habría entrado en un descenso espiral, impactando contra la superficie del océano con una violencia incalculable, desintegrándose al contacto o hundiéndose en una sola pieza hacia el lecho marino, a miles de metros de profundidad, en una oscuridad perpetua conocida como la zona de batipelágica. Durante años, barcos equipados con sonares de barrido lateral y vehículos submarinos autónomos peinaron una franja del Océano Índico del tamaño de un país pequeño, luchando contra las olas de los 40 rugientes, un cinturón de vientos del oeste que genera algunas de las condiciones marítimas más traicioneras de la Tierra. No encontraron el fuselaje principal. No encontraron las cajas negras. El océano, vasto e indiferente, guardó su secreto. Pero el océano también tiene sus propios mecanismos de entrega. Meses y años después, fragmentos comenzaron a aparecer en las costas de África Oriental y las islas del Océano Índico, transportados por las corrientes Gyre subtropicales. El primero y más significativo fue el flaperón encontrado en la isla de Reunión en julio de 2015. Una pieza del ala cubierta de percebes que fue confirmada positivamente como perteneciente al 9MMRO. El análisis de los daños en el flaperón sugirió a algunos expertos que se había separado mientras el avión aún estaba en vuelo o durante un impacto a alta velocidad. Pero lo más crucial fue lo que no mostró. No estaba desplegado en posición de aterrizaje. Esto sugiere que no hubo un intento controlado de amarizaje suave. El avión golpeó el agua duro y rápido. Otros escombros encontrados en Mozambique, Madagascar y Sudáfrica confirmaron la destrucción total de la aeronave. Piezas del interior de la cabina, fragmentos del estabilizador horizontal con la inscripción No Step, restos de un panel del armario. Cada pieza era un testigo silencioso de la violencia del final, pero ninguna revelaba el porqué. Las teorías abundan, desde un incendio catastrófico de la carga que incapacitó a la tripulación pero dejó al avión volando, hasta un secuestro fallido. Sin embargo, la evidencia del giro deliberado, la desactivación secuencial de las comunicaciones y la ruta de vuelo que bordeaba los límites de los espacios aéreos nacionales apunta a una intervención humana experta. La teoría del piloto suicida o asesinato-suicidio se ha convertido en una de las explicaciones más plausibles, aunque políticamente sensibles. El simulador de vuelo casero del capitán Zahari contenía puntos de datos recuperados de un disco duro borrado que mostraban una ruta simulada hacia el sur del Océano Índico, inquietantemente similar a la ruta final del MH370. ¿Fue un ensayo? ¿Una coincidencia macabra? Los defensores de la inocencia del capitán señalan la falta de un motivo claro, su estabilidad psicológica aparente y su historial profesional. Pero en la soledad de la cabina, a 35.000 pies, la mente humana es una caja negra inaccesible. Otra posibilidad técnica, aunque menos probable dada la secuencia de eventos, es una falla catastrófica progresiva que dejó a los pilotos luchando por controlar un avión lisiado.
intentando regresar a Malasia pero perdiendo la conciencia antes de poder aterrizar, dejando que el piloto automático llevara el avión hacia el sur hasta que se acabó el tiempo. Pero esto no explica el apagado del transpondedor en el momento preciso de la transferencia de control aéreo, ni el vuelo preciso a través de waypoints. La anomalía inexplicable del MH370 no es solo la desaparición del avión, sino la desconexión total entre la tecnología moderna y nuestra capacidad para encontrar respuestas. Revela un error fatal en el sistema de aviación global de la época: la capacidad de una aeronave para volverse invisible voluntariamente. Desde entonces se han implementado cambios. El seguimiento satelital ha mejorado. Las baterías de las cajas negras duran más. Pero el 9M-MRO sigue ahí fuera. Yace en algún lugar de la séptima arco, oculto bajo kilómetros de agua, en cañones submarinos que nunca han visto la luz del sol, cubierto por el limo de los siglos. Es un monumento de titanio y fibra de carbono a la fragilidad de la vida humana y a los límites de nuestra omnisciencia tecnológica. La historia del MH370 es una herida abierta en la psique colectiva, un recordatorio de que incluso en el siglo XXI es posible salir de casa, subir a un tubo de metal y simplemente desvanecerse de la faz de la Tierra, dejando atrás solo estática, ecos de satélite y un silencio que resuena más fuerte que cualquier grito. Las familias de los desaparecidos siguen esperando, atrapadas en un limbo perpetuo, sin cuerpos que enterrar ni verdades que aceptar. La investigación oficial puede haber concluido, pero la búsqueda de la verdad continúa en los márgenes. Impulsada por científicos independientes, investigadores aficionados y aquellos que no pueden soportar la idea de que algo tan grande se pierda para siempre. Hasta que se encuentre el fuselaje principal y se recuperen los registradores de vuelo, si es que alguna vez se recuperan, el vuelo MH370 seguirá volando en nuestra imaginación colectiva. Un vuelo fantasma eterno hacia la noche austral, llevando consigo los secretos de sus últimas horas y la respuesta final a la pregunta que ha atormentado al mundo durante una década. ¿Qué pasó realmente después de que dijeron buenas noches? La narrativa se desplaza ahora hacia los detalles técnicos de esa noche, desglosando la secuencia minuto a minuto. A las 12:42 am, el avión despega. A la 1:01 am, el capitán Zaharie informa que están nivelados a 35.000 pies. A la 1:07 am, el sistema ACARS envía su último informe de posición y estado de los motores. Este informe es crucial porque muestra que el avión estaba sano. No había alarmas de incendio, no había fallos hidráulicos, no había advertencias de despresurización en ese momento. Todo era normal. A la 1:00 am, la última transmisión de voz. Luego, el abismo. El corte del transpondedor a la 1:21 am coincide casi perfectamente con el momento en que el avión debía contactar con Ho Chi Minh. Es el punto ciego ideal. Un piloto experimentado sabría que este es el momento perfecto para desaparecer. Si el transpondedor se apaga antes, Kuala Lumpur se da cuenta inmediatamente. Si se apaga después, Vietnam ya ha establecido contacto y notará la pérdida. Hacerlo justo en el traspaso crea una ventana de confusión. Malasia cree que el avión ya es problema de Vietnam. Vietnam espera que el avión aparezca, pero asume que quizás llega tarde. Esos minutos de confusión administrativa fueron el margen que el MH370 necesitó para realizar el giro y desaparecer de la vigilancia civil. Cuando los controladores se dieron cuenta de que algo andaba mal, el avión ya estaba cruzando la península, invisible para ellos, visible solo como un eco no identificado en las pantallas militares que nadie estaba monitoreando activamente con sospecha. La sofisticación de esta maniobra sugiere conocimiento, planificación e intención. No es el perfil de un accidente caótico, es el perfil de una ejecución táctica. Y aquí es donde entra la carga.
El manifiesto de carga del MH370 incluía más de 200 kilogramos de baterías de iones de litio, así como una gran cantidad de mangostanes, una fruta tropical fuera de temporada. Las baterías de litio son conocidas por su riesgo de incendio y ha habido accidentes fatales en aviones de carga debido a la inestabilidad térmica de estas baterías. ¿Podría un incendio en la bodega haber causado todo esto? Si se desató un incendio, la tripulación podría haber intentado regresar al aeropuerto más cercano. El giro a la izquierda hacia Malasia podría haber sido ese intento. Según los protocolos de emergencia, los pilotos se pondrían las máscaras, cortarían la energía a ciertos sistemas para aislar el fuego, lo que explicaría la pérdida del transpondedor y ACARS, y descenderían. Pero esta teoría choca con la duración del vuelo posterior. Un incendio que es lo suficientemente grave como para incapacitar los sistemas de comunicación y a la tripulación, generalmente destruye el avión en cuestión de minutos, no le permite volar durante 6 horas más en piloto automático. Además, el avión ascendió a 40.000 pies poco después del giro, una maniobra extraña para un avión en llamas, pero consistente con un intento de despresurizar la cabina y acelerar la hipoxia de los pasajeros. La hipoxia es una muerte silenciosa y eufórica. A medida que el oxígeno disminuye, la función cognitiva cae, la visión se estrecha y finalmente se pierde el conocimiento sin dolor ni pánico. Si el piloto despresurizó la cabina, los pasajeros se habrían dormido suavemente para nunca despertar, mientras él, con su suministro de oxígeno presurizado, observaba cómo las luces de Malasia se desvanecían bajo el ala, convirtiendo el avión en una tumba volante antes de que siquiera tocara el agua. Es una imagen de una frialdad aterradora, una soledad absoluta a 10.000 metros de altura, rodeado de 238 cuerpos dormidos, volando hacia la oscuridad total del Océano Sur. Los datos de Inmarsat, esos 7 pings solitarios, son el único hilo que nos conecta con la realidad de esas horas finales. Sin ellos, ni siquiera sabríamos que el avión giró al sur. Seguiríamos buscando en el mar de China meridional. El análisis de esos datos fue una hazaña científica, utilizando técnicas que nunca antes se habían aplicado a la investigación de accidentes aéreos. Pero incluso la ciencia tiene límites. Los datos nos dicen dónde en un sentido amplio, un arco de miles de kilómetros. Pero no nos dicen exactamente dónde. El fondo del Océano Índico es una de las fronteras menos exploradas de la Tierra. Montañas submarinas más altas que el Everest, cañones más profundos que el Gran Cañón, volcanes sumergidos y llanuras abisales de lodo inestable. Buscar un avión allí es más difícil que buscar una aguja en un pajar. ¡Arr! Es buscar una aguja en un pajar que está a oscuras, bajo presión aplastante, y donde el pajar cambia de forma constantemente. La búsqueda inicial, coordinada por Australia, utilizó tecnología de punta, mapeando el lecho marino con una resolución nunca antes vista. Descubrieron naufragios del siglo XIX que nadie sabía que estaban allí, pero no el 777. Esto llevó a especulaciones sobre si el avión fue pilotado activamente hasta el final. Si el piloto estaba consciente hasta el último momento, podría haber planeado el avión después de que se agotara el combustible, extendiendo la distancia de vuelo mucho más allá de lo que predicen los modelos de caída en espiral no controlada. Esto ampliaría el área de búsqueda exponencialmente, haciendo que la tarea de encontrarlo sea casi imposible con la tecnología actual. La idea de que alguien pudiera haber guiado el avión deliberadamente para ocultarlo en la geografía submarina más compleja posible añade una capa final de horror a la tragedia. No solo fue un acto de destrucción, sino un acto de ocultamiento, diseñado para negar el cierre a las familias para siempre. Hoy, el misterio del MH370 persiste como una advertencia estática en el fondo de nuestra conciencia colectiva. Nos recuerda que la seguridad es una ilusión construida sobre protocolos frágiles y la confianza en la estabilidad humana. Nos recuerda que el mundo es grande, profundo
y capaz de tragar nuestras creaciones más avanzadas sin dejar rastro. Y nos deja con la inquietante pregunta de ¿qué otros secretos yacen en la oscuridad, esperando ser descubiertos o destinados a permanecer ocultos para siempre en el silencio azul del abismo? El caso permanece abierto, no en los archivos oficiales, sino en la curiosidad insaciable de aquellos que entienden que una anomalía inexplicable no es un final, sino un rompecabezas que exige ser resuelto, pieza por pieza, eco por eco, hasta que la verdad emerja de las profundidades.